vamos a hablar del listón de Cervantes. Cervantes no solo era listo, inteligente, era listísimo y puso el listón a unos niveles que yo creo que muy poca gente o casi nadie todavía ha conseguido alcanzar. Entonces la historia es que para escribir resulta que hay que leer, y hay que leer todo lo que ha salido hasta ese instante, y ya Don Quijote se había leído todos los libros de caballería, y todos los escritores admirados de él ahora mismo también han sido unos lectores empedernidos. Yo debo reconocer mi inclinación a Cervantes, que fue un poco tardía, porque en el colegio siempre te pegan tal panzada del Quijote que acabas en un primer nivel hasta rechazándolo, pero de repente resulta que el acercamiento a la vida de Cervantes, a su manera de ser y de escribir, a la cantidad de admiraciones que ha suscitado en cuanto te encuentras con un escritor admirado, siempre habla de lo que ama a Cervantes. Bueno, y a raíz de todo esto, mi cervantismo empezó a crecer, primero con sus espantosas primeras novelas y escritos, como El Parnaso Español o La Galatea, que es una especie de novela de pastorcitos, o su teatro, que es bastante infumable casi todo, pero luego ya llega un momento en que aparece el Quijote, y entonces, husmeando en los últimos Cervantes, yo debo de manifestar mi admiración absoluta por una obra poco conocida, que es la última que escribió, que son los trabajos de Persíles y Segismunda, en donde Cervantes riza el rizo del Quijote y se adentra ya en un mundo absolutamente total, donde dentro de un viaje que va desde Escandinavia, pasando por Portugal y terminando en Roma, se organiza un puzzle de personajes que pasan buena parte de la primera parte de la novela en una isla desierta, en donde empiezan a llegar unos náufragos que cada uno cuenta una historia todavía más demencial que los anteriores. Y entonces esa necesidad de contarlo todo y de abarcar la totalidad, pues yo creo que en Cervantes está dada mucho más todavía que en La Mancha del Quijote, que es un infinito limitado, pero ya en Persíles y Segismunda el decorado pasa a ser la totalidad del universo. Bueno, y entonces esta necesidad de haberlo leído todo y de haberlo conocido todo, llega un momento en que se olvida, y entonces ya el autor se lanza a la aventura, y si su última obra es siempre la mejor, quiere decir que está vivo y que es permanente. Y esto de que la última obra sea la mejor a mí me sucede con todos los admirados en el cine. Por ejemplo, John Huston en Los Muertos es mucho mejor que en sus 27 obras maestras, o John Ford con 7 mujeres y con la última de los indios que hace pidiendo perdón a los indios por la civilización occidental que los exterminó. Y bueno, pues así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre las maravillas de los seres humanos más geniales siempre se mueren haciendo su mejor obra. Entonces esto es una tranquilidad para cuando se ha perdido el tiempo, se han pasado los años sin trabajar excesivamente o trabajando en otras cosas por encargo, porque siempre queda la esperanza de que toda la sabiduría se puede conjuntar y de repente en el momento en que se consigue la tensión y la intensidad máxima, pues surge como una maravilla la obra mejor, ¿no? Entonces Cervantes ha puesto el listón tan alto que todos los que están ahora llegando al colmo de lo mejor, o sea, el García Márquez de otras, como ya hemos hablado, de su mejor novela, que para mí es la de Simón Bolívar, o el caso de Bolaño, que es un personaje que se ha muerto muy pronto pero que ha tocado muchas teclas y que yo todavía lo estoy reposando para ver dónde lo coloco, pero no cabe duda de que es un hombre que ha removido también muchos fondos, ¿no? Y muchos cosas establecidas. Entonces toda esta gente, lo que no cabe duda es que son unos grandísimos lectores, y estar al día de lo que se lee a medida que la progresión pasa a ser geométrica, porque cada día se escribe más, cada día se lee más y cada día los conocimientos se aceleran y ya no necesitamos viajar porque tenemos en casa por esta maravillosa pantalla todo lo que se está haciendo. Pues eso nos obliga a estar permanentemente despiertos, permanentemente informándonos, permanentemente viendo lo último que se acaba de hacer y permanentemente mejorándonos a nosotros mismos y tirando hacia unos asombros de los que no creíamos que éramos capaces de llegar a alcanzar. Entonces, dentro de la modestia que todo esto supone, el hecho de contemplar en estos admirados, porque por ejemplo yo del Quijote puedo hablar varias intervenciones de estas que alguna le dedicaré, o de lo que escribió Azorín sobre el Quijote, o Unamuno sobre el Quijote, o todos los admirados sobre el Quijote, o el Quijote de Borges, o el Quijote de cualquiera, ¿no? Entonces
De todo esto lo que se deduce es que ese listón está ahí, y ese listón incomparable pues tenemos que terminar comparándolo, y ojalá surja el milagro de que cualquiera que se ponga a escribir después de leérselo todo y después de estar al día y después de estar al ayer y al hoy, pues también se pueda estar al pasado, y tal vez con esta cantidad de información estemos a punto de romper el récord que, por ejemplo, la literatura de Stephen Hawking y de todas las ciencias ficciones del espacio y del estudio de dónde estamos en medio del universo, pues nos amplían todavía más la ampliación que de La Mancha hace Cervantes a pasar al mundo entero. Pero si ahora ya pasamos a las galaxias, es otro salto más. Y por ejemplo, cuando se terminó el cine del oeste, qué casualidad que empezase el cine de las galaxias, porque ya el hombre había conquistado la tierra prometida y la tierra conocida del planeta Tierra, y ahora resulta que empezamos a necesitar más y a conquistar el mundo de las galaxias. Y por ello andamos a ver si consigo yo dar con la novela galáctica que abarque todas las totalidades, incluidas las de Cervantes y las de todos mis seres admirados. Y eso es lo que quería deciros hoy. Hasta la próxima.